Mis conciudadanos, a esta hora, las fuerzas estadounidenses y de la coalición están en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Estados Unidos de América tiene antecedentes de armar a criminales, grupos terroristas y regímenes rebeldes. En una entrevista con Vice News, Barack Obama atribuyó la existencia de ISIS a los Estados Unidos. Invasión Irak 2003. Ustedes, los estadounidenses, han creado los estados islámicos. Cito a una firma británica. De acuerdo, los estados islámicos fueron creados por la política estadounidense. América alimenta la guerra global. Sus armas se usan para minar lo que el gobierno dice defender, la paz y seguridad internacionales. Hola a todos. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, deben haber visto a todos los políticos de los Estados Unidos y Europa predicar lecciones de paz al mundo. Los medios occidentales han proclamado lo malo que es Putin, lo terrible de la guerra y el sufrimiento de las personas inocentes. Y al ver la forma en que estos presidentes de los Estados Unidos hablan y dan discursos, parece que se preocupan mucho por los hombres, mujeres y niños inocentes involucrados en esta guerra, ¿verdad? Pero ¿saben qué, chicos? Desafortunadamente, lo que no nos damos cuenta es que hay un lado muy oscuro en la geopolítica de los Estados Unidos y Europa, y la propaganda occidental lo oculta muy astutamente de todos nosotros. Y una vez que comprendas las acciones despiadadas del oeste, te hará cuestionarte si realmente son embajadores de la paz o simplemente hipócritas, despiadados que actúan solo por sus ganancias y no por la paz del mundo. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de India recientemente destacó la hipocresía del oeste en varias entrevistas. Así que en este episodio hoy, usemos un estudio de caso para intentar entender cómo juega Estados Unidos el juego de tronos de la geopolítica para dominar el mundo, cómo los medios occidentales presentan astutamente a Estados Unidos como pacificador a pesar de sus acciones terribles, y lo más importante, como ciudadanos de India, ¿cuáles son los materiales de estudio que te ayudarán a entender la brutal y oculta verdad de la geopolítica? Este video es presentado por QQFM. Más detalles al final. La primera estrategia que utiliza Estados Unidos es la de derrocar a un líder inadecuado y empoderar al títere. Un ejemplo elegante para entender esta táctica de los Estados Unidos es entender el romance de los Estados Unidos con Irán e Irak. Esta es una historia de principios de 1900. Durante este periodo, la revolución industrial en Estados Unidos y Europa florecía y el petróleo ganaba cada vez más relevancia. El problema que oímos fue que aún no se había descubierto petróleo en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irak, por lo que Irán era uno de los principales proveedores de petróleo. Pero la trampa aquí era que, aunque Irán tenía enormes campos de petróleo, el gobierno de Irán en realidad ganaba muy poco dinero de su propio petróleo. La pregunta es, ¿por qué? Es porque los británicos crearon inteligentemente una empresa conjunta con Irán, la compañía anglo-iraní. Similar a cómo la compañía de las Indias Orientales explotó a agricultores indios, esta empresa extrajo petróleo de Irán, negociando un acuerdo que otorgó el 84% de las ganancias a los británicos y solo el 16% a los iraníes. Por tanto, este es un acuerdo muy beneficioso para los británicos. Aunque no poseen su propio campo petrolero, al explotar el de otro en territorio ajeno, se llevaron más del 80% de las ganancias. Así que prácticamente era una mina de oro negro para ellos. Pero fue cuando Irán vio surgir a un nuevo primer ministro, Mohammad Mossadegh, y el 15 de marzo de 1951 simplemente nacionalizó toda la industria petrolera de Irán y les pidió a los británicos que se fueran de Irán. Así que de repente, Irán estaba a punto de emerger como una nación poderosa porque tenían el control total sobre una de las reservas más grandes del mundo. Pero saben, este hombre que iba a traer grandes fortunas a Irán y cambiar su imagen mundial, fue derrocado por un golpe de estado y es puesto bajo arresto domiciliario. La pregunta es ¿por qué? Los británicos en la CIA realizaron una propaganda anti-Mossad, presentándolo como una amenaza para el Shah de Irán. Una vez que la gente lo creyó suficiente, organizaron un golpe de estado, destituyeron al líder y entregaron el poder a un títere obediente, Mohammad Reza Pahlavi. Siendo ya el Shah de Irán, la transferencia de poder no representó ningún problema. ¿Y adivina qué? Con el tiempo todos olvidaron la nacionalización. En los próximos 25 años, firmas británicas y estadounidenses planificaron en Irán. Estas empresas incluían a Exxon, Gulf Oil, Mobil y Standard Oil de California. Y estas empresas comenzaron a extraer petróleo, dando una mera participación del 50% de las ganancias a Irán. Así, británicos y estadounidenses hicieron miles de millones y empezaron a sacar petróleo de las reservas iraníes. De hecho, Estados Unidos vendió armas por $13,000 millones a Irán
Esta fue la primera estrategia de los Estados Unidos en la que derrocan a un candidato no adecuado y colocan a un títere que les hará ganar 1 tonelada de dinero y les dará acceso a recursos valiosos, que ni siquiera les pertenecía en primer lugar. Esta explotación continuó durante los siguientes 20 años hasta que una revolución religiosa estalló en Irán, que derrocó al gobierno. Entonces, un líder llamado Ayatollah Khomeini tomó el poder y de nuevo expulsó a los estadounidenses y británicos y nacionalizó todo el petróleo de Irán. Así que adivina, regresamos al inicio, ¿cierto? Estados Unidos ha perdido el control sobre las reservas petroleras de Irán y el comercio de armas. Ahora, ¿qué puede hacer EUS? Aquí es donde la segunda estrategia de Estados Unidos, financiar y armar a la oposición, entra en juego. Fue un año muy importante, 1982. Fue el año en el que Ronald Reagan eliminó a Irak de la lista de estados que apoyan el terrorismo para que los Estados Unidos pudieran comenzar a proporcionarle una amplia ayuda, incluida la ayuda militar, incluyendo medios para desarrollar armas biológicas y químicas, y misiles y armas nucleares. Para 1979 ya se había encontrado petróleo en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irak. Y de estos países, Irak estaba en fuerte oposición a Irán y vio la aparición de un líder llamado Saddam Hussein. Y este tipo inició la guerra mundial entre Irán e Irak, que continuó. Los estados ofrecieron ayudas por valor de miles de millones. de dólares a Irak. Esto en lugar de derrocar al gobierno en Irán. Desde 1983, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, financió y vendió armas a Irak para derrotar a Irán, proporcionando ayuda por miles de millones de dólares. Esta asistencia incluyó financiamiento de armamento e inteligencia militar para fortalecer las defensas iraquíes contra los ataques iraníes. Entonces, ¿ves lo ocurrido? Ambas partes en guerra compraron armas de Estados Unidos, y ahora la gente moría, la propiedad se dañaba y la economía colapsaba en ambos lados. Pero los Estados Unidos ganaron dinero de todos modos. Finalmente, tras 8 años de guerra, se perdieron 500.000 de vidas. Otro 1.000.000 de personas resultaron heridas y el costo económico de la guerra superó el $1 billón, destrozando las economías tanto de Irán como de Irak. Ahora ten en cuenta que todo este tiempo, Saddam Hussein fue un dictador despiadado que masacró a cientos de miles de personas, y hubo incluso estimaciones que dicen que mató cerca de 2.5 lakh de personas en el proceso de un genocidio, e incluso utilizó armas químicas y gases venenosos torturadores para matar al ejército iraní. Pero durante todo este tiempo, los Estados Unidos, a pesar de saber todo esto, siguieron brindando asistencia a Irak. Y esto llevó a una de las guerras más sangrientas en la historia de la humanidad. Y finalmente, el daño económico impidió que tanto Irán como Irak se convirtieran en una superpotencia petrolera. Pero ¿saben qué, chicos? Aquí es donde entró un pequeño giro. Al igual que cualquier otra guerra, la guerra Irán-Irak destruyó las economías de ambos países y Saddam Hussein había tomado un préstamo enorme, tanto como $37.000 millones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros, y después de la guerra no estaba en condiciones de devolver los préstamos, y casualmente durante ese tiempo, incluso la OPEP bajó el precio del petróleo, por lo que la economía de Irak se derrumbaba. Y aquí es donde ocurrió algo loco. De la nada, Saddam Hussein decidió invadir Kuwait, que es la 6ª reserva de petróleo más grande del mundo. Aunque muchos creían que solo eran amenazas vacías, esto ocurrió el 2 de agosto de 1990. Saddam había apostado. Ya fuera parte de un plan para capturar los suministros de petróleo del mundo, ya fuera que marcharía hacia Arabia Saudita, América no esperó para verlo. No se permitirá que Irak anexe Kuwait, y eso no es una amenaza, es una fanfarronada. Así es como va a ser. La coalición solo tardó 100 horas en destruir las fuerzas iraquíes en Kuwait. En las horas antes de que Bagdad se rindiera, los pozos de petróleo de Kuwait fueron incendiados por el ejército en retirada de Saddam. Kuwait, que antes de la guerra en marzo de 1991 producía 1.5 millones de barriles de petróleo diarios, quedó imposibilitado de producir. Ahora, Estados Unidos se volvió contra Saddam Hussein, a quien antes apoyaban. Así que las Naciones Unidas formaron una coalición de 35 países y expulsaron al ejército iraquí de Kuwait. Así que de nuevo, muchas armas, mucha sangre, muchas muertes y muchos daños. Postguerra, similar a Rusia hoy, Irak fue sancionado, su economía colapsó aún más.
dejando de ser una amenaza para los Estados Unidos. Así que, durante algún tiempo, Saddam Hussein continuó con su atrocidad e Irak continuó luchando con su economía. Después de unos años, todos creyeron que el episodio de Saddam Hussein con Estados Unidos había concluido. Pero, 13 años después, todo el mundo se sorprendió al ver esto suceder en 2003. Bajo mis órdenes, las fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos seleccionados de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein para hacer la guerra. Estas son las etapas iniciales de lo que será una campaña amplia y concertada. Más allá del plazo del presidente Bush para que Saddam Hussein abandone Irak, ese United States, buques de guerra y aviones lanzaron el primer salvo de la Operación Libertad iraquí. Cerca de 3 semanas tras el inicio de la guerra, United States, las fuerzas ahora están llegando al centro de Bagdad. Así es como se ve el cambio de régimen. Así, la cuestión es que Irán e Irak, enfrentando crisis, ya no amenazaban a al estar lejos de ser superpotencias petroleras. ¿Por qué invadió Irak? Después de 1999, la demanda global de petróleo aumentó drásticamente. Esto se debió principalmente a que tanto India como China comenzaron a consumir una cantidad extraordinaria de petróleo para su desarrollo. Por ende, los precios del petróleo subieron de $21.57 en 1999 a $49.86 en 2002. Y la razón por la que Estados Unidos invadió Irak se encuentra en este mapa. Aquí verás que Irak tenía algunos de los pozos de petróleo más grandes del mundo. Estos puntos señalan pozos petroleros con más de 5.000 millones de barriles de crudo. Aún hoy, Irak posee la quinta mayor reserva mundial de petróleo. Y la mejor parte de Irak era que el costo de extracción de petróleo en Irak era muy bajo. Un estudio de 2004 reveló que en Arabia Saudita el costo de extracción era de $4 por barril. En Irán era de $4.5 por barril. En Rusia era de $7 por barril. Mientras que en Irak el costo de extracción era tan bajo como $1.50 por barril. Era otra vez una mina de oro negro por explotar. Entonces, ¿cómo puede justificar la invasión de un país débil económicamente y no amenazante? Y aquí es donde entra la tercera estrategia de los que es usar propaganda. Y aquí es donde entra la tercera estrategia de los que es usar la narración para educar al mundo sobre las posibles amenazas que eliminarían. Porque son los salvadores del mundo. ¿Y cómo hicieron eso? Usando los terribles incidentes del 9/11 como pretexto, Estados Unidos se infiltró en Irak, alegando que Irak y Saddam Hussein estuvieron implicados en los ataques del 9/11 y especulando que Saddam Hussein desarrollaba armas de destrucción masiva. Saddam Hussein ha ido a grandes longitudes, gastado enormes sumas, tomado grandes riesgos para construir y mantener armas de destrucción masiva. Saddam Hussein está decidido a poner sus manos en una bomba nuclear. Ambos, por cierto, no tenían ninguna prueba concreta en absoluto. Además, comenzaron a retratar a Saddam Hussein como un hombre cruel que cometió actos terribles como el uso de armas químicas, genocidio y asesinatos masivos. Lo más inquietante es que en la década de 1980, Estados Unidos brindó asistencia militar a Saddam Hussein, quien luego usó armas químicas contra soldados iraníes. Sin embargo, en ese momento, él era beneficioso para Estados Unidos, por lo que nadie se preocupó. Y todo por lo que se le culpaba en 2002 y 2003... Eso es genocidio, asesinatos masivos y torturas. Ya estaba haciendo eso, incluso durante la década de 1980. Y ves esta imagen, a la que llamo la imagen de la hipocresía occidental. Este es el enviado de Donald Rumsfeld, quien proporcionó armas a Irak en 1983 y 20 años después, en 2003. El mismo tipo supervisó la invasión de Irak que llamó asesinado a Saddam Hussein. Y a diferencia de la invasión rusa, que se considera un acto cruel contra la humanidad, la invasión de los Estados Unidos se consideró como una liberación. Y la dura verdad aquí es que la invasión de Irak mató a un mínimo de 1.34.000 personas. Aún así, se presentó como un acto pacífico para proteger al mundo de armas de destrucción masiva. Así que si matar a 1.34.000 personas no es una destrucción masiva, no sé qué lo es. Y no tan sorprendentemente, después de la invasión, Saddam Hussein fue ahorcado, la industria petrolera iraquí fue privatizada y nuevamente, compañías petroleras estadounidenses como Exxon y Chevron establecieron sus bases en Irak, y desde entonces hasta hoy han estado extrayendo miles de millones de dólares en petróleo de Irak. Así es como Estados Unidos juega el juego de tronos de la geopolítica utilizando la guerra, la militarización y la narración de historias.
Ahora decide por ti mismo si esto es éticamente correcto o incorrecto. Esto me conduce al final del episodio, y esos son los materiales de estudio para ayudarte a entender las brutales estrategias de la geopolítica. Antes de seguir, agradezco a Cucu FM por respaldar nuestro contenido. Si desean aprender de negocios y geopolítica en su idioma regional, les recomiendo Changing World Order o el programa How America Became a Superpower en Cucu FM. Cucu FM, la principal plataforma de audiolibros de India, tiene una biblioteca de contenido de más de 1000 horas, con una calificación superior a 4.5 y un gran acervo de no ficción. Mi programa reciente preferido es Cómo América se convirtió en una superpotencia, para geopolítica y comienza con por qué, y el arte de negociar en negocios. Si te interesan estos temas, usa el código THINK50 para un 50% de descuento en tu suscripción a Cucu FM. Solo aplica para las primeras 1000 personas. Adelante, usa el enlace en la descripción y descarga Cucu FM ahora. Pasando a los materiales de estudio, lo primero que estoy adjuntando son artículos que te ayudarán a entender cómo Occidente se ha beneficiado del comercio de armas durante los tiempos de guerra. Además, adjunto un informe de ciencia política sobre la invasión de Irak. Y por último, estoy adjuntando un informe de política exterior que te dirá cómo los Estados Unidos ayudaron a Saddam Hussein durante la guerra iraní-iraquí y no actuaron a pesar de que es ilegal usar armas químicas. Y luego invadieron Irak por exactamente la misma razón. Eso es todo por mi sábado, chicos. Si aprendiste algo, presiona me gusta para complacer a YouTube y para más análisis profundos de casos de negocios y políticos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver. Nos vemos. Adiós.